Lectura del libro de Isaías. En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor. La fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa. Y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo. Porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará, como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones. Y será gloriosa su morada. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que, con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío, para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: Arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. En este tiempo de espera y anhelo, la palabra de Dios nos concede contemplar un horizonte de belleza y armonía que sobrepasa todo lo que podemos imaginar. El profeta Isaías, movido por el Espíritu, pinta con palabras humanas un cuadro de la obra redentora de Dios, que se extiende desde el corazón del hombre hasta los confines de la creación. Contemplamos primero una raíz que parecía seca, el tronco de Jesé, del cual la realeza davídica parecía haberse extinguido. Pero de esa aparente esterilidad, Dios hace brotar un renuevo. Es el vástago prometido, el Mesías,
que florece con la fuerza de la vida que solo Dios puede dar. Y sobre él se posa el Espíritu del Señor en toda su plenitud. No es un espíritu parcial, sino el aliento completo de Dios. Sabiduría para gobernar la creación, inteligencia para penetrar los misterios del Padre, consejo para guiar a su pueblo, fortaleza para la misión redentora, piedad para amar con corazón de hijo y temor de Dios para cumplir perfectamente su voluntad. En Jesús de Nazaret, este espíritu habita corporalmente. Este ungido no gobierna con la lógica de los reinos de este mundo. Su criterio es la justicia que brota del corazón mismo de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Su mirada penetra lo superficial y alcanza la verdad del corazón. Su misión es inclinarse hacia los que no tienen quien los defienda, hacia el desamparado y el pobre. Él es el juez que se pone del lado de los últimos. Y su justicia no es débil, es un fuego purificador. Herirá al violento con el látigo de su boca, con la fuerza de su palabra, que es espada de dos filos, denuncia y destruye el mal y la impiedad. La justicia es el ceñidor de su cintura, la fidelidad su cinturón. En él, la verdad y la misericordia se encuentran. Y entonces, la visión se expande hasta abarcar toda la creación. Lo que comenzó en el espíritu de un hombre, se despliega en una armonía cósmica. La enemistad ancestral, la ley del más fuerte, es abolida. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. Esta paz no es una tregua, es una transformación de la naturaleza misma, herida por el pecado. Es la reconciliación universal que San Pablo anuncia. La creación entera gime esperando la revelación de los hijos de Dios. El león que come paja es la imagen más poderosa de un orden restaurado, donde la violencia ha sido desterrada. Un niño, símbolo de la vulnerabilidad y la inocencia, puede jugar confiadamente donde antes solo habitaba el veneno y el peligro. Este es el Monte Santo, el reino de Dios, donde el conocimiento del Señor, una relación íntima y transformadora con Él, llena la tierra como las aguas colman el mar. Frente a esta promesa gloriosa, el apóstol Pablo nos enseña hoy cuál debe ser nuestra actitud en el tiempo de la espera. Todo lo escrito en el pasado, nos dice, incluso esta visión de Isaías, se escribió para instrucción nuestra. Las Escrituras no son un relato arcaico, son una palabra viva que nos instruye, nos da paciencia y nos consuela, para que mantengamos viva la esperanza. Y esta esperanza no es individualista. Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, nos concede vivir en perfecta armonía, conforme al Espíritu de Cristo Jesús. La armonía de la creación nueva debe comenzar en la comunidad de los creyentes. Debemos tener un solo corazón y una sola voz para alabar a Dios. ¿Y cuál es el camino concreto para lograr esta unidad? Acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes. La acogida mutua, el perdón, la comprensión, el servicio, no son estrategias humanas, sino la imitación de Cristo, quien se puso al servicio de todos para demostrar la fidelidad de Dios y extender su misericordia a todos los pueblos. En el silencio de nuestro corazón, dejemos que la figura austera y poderosa de Juan el Bautista irrumpa de nuevo en nuestro tiempo. Su voz, que clamó en la soledad del desierto, atraviesa los siglos para interpelarnos con una urgencia que no ha perdido ni un ápice de su vigencia. Juan aparece en el desierto, un lugar de purificación y encuentro con Dios, fuera de los centros de poder y de la religión establecida. Y su mensaje es un grito que resuena en la aridez de toda alma: arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. El desierto es, ante todo, el lugar de la verdad. Es el espacio donde se despoja uno de lo accesorio y se enfrenta a lo esencial. Y lo esencial, lo único necesario, es la conversión, porque el Rey está a las puertas. Su persona y su estilo de vida son ya una predicación. La túnica de pelo de camello y el cinturón de cuero lo identifican con el profeta Elías, el restaurador de la alianza. Su alimento, saltamontes y miel silvestre, habla de un desapego radical, de una libertad frente a los bienes de este mundo que le permite ser un testigo creíble. La gente acude porque intuye que en él hay autenticidad, hay una coherencia que desafía la comodidad de sus vidas. Y entonces, ante la multitud,
Juan realiza un signo profético, el bautismo en el Jordán. Es un bautismo de agua, un símbolo de purificación, de lavado del pasado, de un deseo sincero de comenzar de nuevo. Pero Juan sabe que esto es solo una preparación, una señal que apunta a algo y a alguien mayor. Su mirada profética se clava con especial intensidad en los fariseos y saduceos. A ellos, que confiaban en su pertenencia étnica y en su observancia externa de la ley, les dirige unas palabras durísimas: raza de víboras. Les despoja de toda ilusión de seguridad. Les dice que no basta con el linaje de Abraham. Dios puede suscitar hijos de la promesa incluso de las piedras inertes. La pertenencia al pueblo de Dios no es un derecho hereditario, es una respuesta de fe que se manifiesta en obras. Hagan ver con obras su conversión. La fe sin frutos es un árbol estéril, y el hacha está puesta a la raíz. El juicio de Dios es inminente y se basa en la realidad de una vida transformada. Y aquí alcanza su cenit la predicación del Bautista. Con una humildad que le engrandece, declara que su bautismo con agua es solo una preparación. Él es solo el heraldo, el que allana el camino. El que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. La distancia entre él y el Mesías es infinita. Él es el siervo, Cristo es el Señor. Y anuncia la diferencia fundamental entre su bautismo y el del que ha de venir. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. No será solo un signo exterior de agua, sino una inmersión total en la vida misma de Dios, en el Espíritu que santifica, que purifica como el fuego, que da vida nueva. Este bautismo trae consigo un juicio definitivo. Cristo tiene el bieldo en su mano. Él es el que separa, el que juzga. Su mirada discierne el trigo de la paja en cada corazón, en cada vida. El trigo, lo que es auténtico y ha dado fruto, será guardado en su granero, que es la vida eterna. La paja, lo hueco, lo estéril, lo aparente, será consumida en un fuego que no se extingue. Hermanos, la voz de Juan nos interpela hoy. Nos pregunta si estamos viviendo en el desierto de la verdad o en la ciudad de la ilusión. Nos desafía a una conversión que no sea de palabras, sino de obras. Nos recuerda que nuestra pertenencia a la Iglesia no es un seguro de salvación, sino una llamada a dar frutos de justicia y amor. Y sobre todo, nos señala a Cristo. Él es el más fuerte, el que bautiza en el Espíritu. Acojamos su fuego purificador y santificador, para que cuando Él venga con el bieldo en su mano, nos encuentre como trigo limpio, digno de ser recogido en el granero de su reino eterno.